Como gerentes, enfrentamos los mismos retos que hace 30 años. La diferencia, que el contexto ya no es el mismo. Los invitamos a descubrir juntos las tendencias de hoy, lo que hemos aprendido de nuestras experiencias. Yo soy Dani. Yo soy Eduardo y esto es Gerencia en Sintonía. Muy buenas. Otra vez muy entusiasmados con nuestro podcast sobre gerencia en sintonía. Vamos a tratar hoy un tema por demás interesante, que es el tema de la diversidad en los equipos. Cada vez más la sociedad en su conjunto ha dejado de estar encapsulada y se abre a todas las fuentes de diversidad que existen socialmente. Queremos hacer énfasis en nuestros equipos y sus componentes de diversidad. Daniela. Buenísimo, bueno, y creo que es un tema que está muy interesante además, porque así como efectivamente puntualizas, cada vez nos hacemos un mundo más abiertos y nosotros como gerentes tenemos que saber cómo lidiar con mundos diversos, ¿no? Y Claro. con esa diversidad dentro de nuestros ambientes laborales. Pero fíjate que hoy en día los equipos ya no son uniformes. Total. Tenemos una diversidad muy amplia de generaciones, de géneros, de profesiones. Total. Entonces es importante que podamos ver el conjunto de esta diversidad y ver cómo la administramos, cómo nos movemos en esos equipos. Claro. El primer punto que conversamos un poco es la diversidad en género, ¿no? Cómo también el rol de la mujer ha ido impactando de forma diferente y de forma muy positiva en esa inclusión en la fuerza laboral y cómo también la inclusión de la mujer impacta otras cosas como el tema de roles, ¿no? Roles en el trabajo y también en la vida personal. Así es. Cada vez vemos más mujeres en puestos de liderazgo, en donde la maternidad ya no es un tema causal un poco de la salida de la mujer del mundo laboral de forma permanente. Y también el cambio de roles a nivel de la familia, en donde también el hombre ya tiene un rol mucho más activo en la familia. Entonces, creemos que hay un primer componente y efectivamente es la mujer. Y la mujer con todo lo que también significa la mujer en la fuerza laboral. O sea, fuerzas laborales en donde vemos más mujeres en carreras en donde no se veía antes o en oficios en los que no se veía antes. Definitivamente esa línea temporal en que la mujer sale posiblemente por temas de maternidad, a veces o no, y vuelve a incorporarse de forma mucho más normalizada. Y de alguna forma u otra, eso también trae equipos mucho más abiertos en la forma en la que nos expresamos. Creo que también el tema de la mujer en el rol laboral es ambientes mucho más propensos a hablar, a conversar, ya no son los espacios de los hombres y los espacios de las mujeres, sino espacios mucho más abiertos y mucho más respetuosos también. Y hay un segundo ahí tema cuando hablábamos está el tema de la mujer también, pero también está el tema de las generaciones, ¿no? Claro, porque es que antes había una línea de tiempo cronológica. Total. La persona empezaba a trabajar aquí y va a ir creciendo en edad y creciendo en responsabilidades. Eso ya hoy en día no es así. Claro. Hay diversas generaciones que están conviviendo con diferentes roles en el mundo empresarial, en el mundo de la empresa, en el mundo de los equipos de trabajo. Claro. Entonces, ese gesto es importante. Ya no se percibe la permanencia en el trabajo como un logro, sino más bien se percibe la disposición a tener nuevas experiencias. Entonces, tú te consigues equipos de trabajo formados por personas de diversas edades. Ese es un tema interesante, porque antes normalmente se tenía que la gente joven entraba a aprender en la empresa. Hoy en día todos tenemos que estar aprendiendo permanentemente. Claro. No, y además que lo que dices de la línea cronológica es interesantísimo porque también entonces empiezas a ver personas en gerencias como yo, mucho más jóvenes, pero también la gente deja de caducar, por así decirlo. Ya no es una persona de 40, 50 años, no es que tiene que estar en un puesto directivo sí o sí, ya no, o una persona puede ausentarse de trabajar en cierto oficio por un tiempo y puede volver o puede no volver y volver a empezar en otra profesión. O sea, como no castigamos tan duro esa línea cronológica, ¿no? Pero también tiene que ver con que ya la edad de jubilación está mucho más abierta. Claro. Ya no es algo fijo. Por otro lado, el tema económico también influye en que efectivamente tú tengas mayor necesidad de estar trabajando a lo largo del tiempo. Claro. Y hay un tema también de realización personal. Sí. Y la persona jubilada antiguamente era la persona que ya no tenía mucho que aportar.
Hoy en día se dice, oye, a estas edades vale la pena seguir trabajando porque tú Claro. estás aportándole a la sociedad, a la familia, etcétera. Y también que por un tema social, ¿no? También, o sea, de alguna forma u otra, el tema del cambio de la concepción de la familia también ha cambiado. Mm. O sea, ya no es uno a cierta edad, ya es abuelo, entonces tiene que quedarse en casa cuidando a los nietos. O sea, ya no está como tan estricto el tema de qué rol cumples a cierta edad de tu vida. Sino puedes cumplir diferentes roles a lo largo de tu vida y definitivamente ya el tema de la realización personal es un tema que a todas las edades podemos hacerlo, ¿no? Pero también hay un tema con las profesiones y los oficios. Sí. ¿Cómo tú lo ves? A ver, yo creo que cada vez hay obviamente industrias y todavía hay profesiones que se respetan como la abogacía o como la medicina, pero en general somos más de oficios que de profesiones. Y eso efectivamente también viene a impactar la línea cronológica. O sea, es decir, antes, de cierta forma, yo estudiaba hasta los 25 años en la universidad, entonces antes de eso lo que me tenía eran trabajos. Si trabajaba en trabajos que no tuviesen un rol profesional. Hoy en día yo puedo profesionalizarme sin tener una carrera, una universitaria, exacto, y hay un montón más de otros tipos de formaciones, algunas más pragmáticas y algunas más académicas, pero que tienen logros más rápidos, ¿no? Y de alguna forma u otra hay una gran fuerza laboral con un montón de demanda y oferta, en donde yo no tengo que tener un título universitario para poder optar. De hecho, bueno, como caso curioso, creo que ambos tenemos profesiones que no ejercemos. Entonces, creo que si lo podemos analizar como en un mundo en donde la diversidad era más restringida, en ese mundo de antes yo tenía que tener mi título para poder decir qué voy a hacer. Claro. O qué va a dictar el resto de mi vida, ¿no? Claro, pero también eso permite que hay equipos con diversas formaciones acá en el Total. país. Antes tú restringías el área técnica y estaban los ingenieros, en el área legal estaban los abogados, el área de diseño y estaban todos los que trabajan en mercadeo, pero hoy en día ya tú tienes que hacer equipos en los cuales la profesión no es tan importante como el oficio, el rol que cumplas en ese momento. Claro, ¿y cómo juega la tecnología en ese mundo? Porque nosotros hacemos mucho énfasis siempre en la tecnología. ¿Qué pasa ahí? Que la tecnología se ha venido incorporando y por consiguiente ya las profesiones, salvo aquellas que tengan algún problema legal con la firma, etcétera, están restringidas también en el conocimiento. Claro. O sea, cada vez más hay más rapidez en la tecnología, cada vez más tú tienes que enfocarte en un mundo tecnológico, no importa la profesión que tengas. Claro. Entonces, por consiguiente, efectivamente, la tecnología ha hecho impacto en estos equipos diversos. Y mencionas algo que me llama mucho la atención a mí, es como la formalización, ¿no? Porque creo que hasta contaduría ha sido una de esas profesiones que se ha visto impactada, ¿no? Antes era sí o sí el contador tiene que firmar los estados financieros y ahora sí tengo que cumplir sí es que tengo que cumplir algún tipo de auditoría, pero si no, pues cualquiera te pasa la contabilidad. Cualquier conocimiento. Claro, no, o sea, lo que te quiero decir es que volvemos al punto del oficio versus la profesión. Claro. O sea, es que las profesiones se van restringiendo a aquellas que por razones legales la firma debe ser registrada. Claro. Pero los oficios, es decir, la labor que tú cumples en la empresa o en el equipo de trabajo es muy diverso. Claro. No, y me parece interesantísimo y creo, bueno, que como contexto volvemos a llegar a la raíz del porqué de este episodio y es cada vez como gerente tenemos más diversidad o no más diversidad, más apertura a aceptar la diversidad. Porque también hablábamos de eso antes, ¿no? Y es un poco no es que el mundo sea más diverso, es que tenemos equipos más diversos. El mundo era diverso, pero en la cápsula empresarial tú lo definías por profesiones, lo definías por generaciones, lo definías por géneros. Claro. Hoy en día eso ya cambió y cambió para bien además. Total, y deberíamos sentirnos felices de que así sea. Es importante. Ahora bien, como gerente, ¿no? Como gerente en posiciones en las que estamos nosotros, ¿qué podemos recomendar, no? O sea, ¿qué hacer ante, efectivamente creo que cuando tú dices lo tenemos todo tan categorizado, tan dividido, que era sencillo, que si tú, y es muy crudo decirlo, pero necesitabas una secretaria y te ibas para mujer, ¿no? Ahora hay un mundo mucho más abierto, gracias a que vamos a ir, y la idea es impulsar también a espacios de trabajo más diversos. ¿Qué podemos recomendar a las demás personas que estén gerenciando o administrando equipos? ¿Qué podríamos recomendar para que seamos más sensibles ante esa diversidad? Sí. Yo creo que lo primero más importante
es que tú tienes que promover una cultura organizacional horizontal. Es decir, mientras menos roles intermedios haya entre una persona que coordina o gerencia y el resto del conjunto del equipo, mejor. Claro. Entendiendo que todavía hay culturas organizacionales muy verticales. Y en eso hay que jugar un doble juego. Es decir, yo promuevo una cultura organizacional horizontal, pero entiendo que hay culturas verticales con las cuales tenemos que convivir. ¿Con qué se convence a la cultura organizacional horizontal? Yo lo conozco muy bien porque yo lo implemento en mi trabajo, pero Oye, una persona que todavía está en culturas tan verticales, a veces cuesta creer que, por ejemplo, en mi empresa, las oficinas es algo raro. O sea, que una persona tenga una oficina es raro. Es más bien común que nos sentemos todos en la misma mesa, o es común que nos arremanguemos la mano y digamos qué hay que hacer. Pero si yo vengo a una cultura organizacional vertical, ¿qué es una cultura lo organizacional? primero es que la gerencia no es un ente aislado del conjunto. La gerencia es parte del equipo y tiene que arremangarse las mangas y trabajar en el equipo. Lo segundo es que mientras la estructura sea más chata, mejor. Es decir, hay menos cargos intermedios para que una persona pueda dirigirse al gerente y no puede pasar por 3 canales distintos. Eso existía antes y hoy en día eso es inaceptable. Ese es un punto importante. Lo otro es que efectivamente, incluso en la vestimenta, ha cambiado la lógica. Sí. Tú no distingues hoy en día del joven que trabaja en una unidad al joven que está en la gerencia. Sí. Entonces, eso también implica un cambio importante. El respeto. El respeto a la figura y a las posiciones y a los oficios de cada quien también es importante. Claro. No porque la opinión venga de una persona que está en la gerencia, ya es una santa palabra. Claro. Sino que tiene que ser una palabra que tiene un peso dado tal vez por la experiencia, un peso dado por la coordinación, etcétera, pero es un peso. A la hora de conversar, ese peso tiene que ver cómo convence al resto. Claro. Eso creo que es importante. No, y abraza la diversidad, que creo que nos lleva al siguiente punto, es un poco de siempre evalúa por las capacidades. Sí. O sea, tu equipo de qué es capaz y en diferentes, el género, la edad, o sea, cualquier sea el condicionante de esa diversidad, evalúa siempre por las capacidades que la persona tenga a brindar. Porque también ha sido otro cambio bastante drástico, y es que en ese cambio de línea cronológica, efectivamente ya no es el que tenga más años de experiencia, es el que está listo para ser director, sino que empiezas a evaluar y decir, bueno, para un director, ¿quién es importante? Entonces, lo hablábamos también, por ejemplo, bueno, yo mi figura de gerente, tengo mucha gente a mi cargo mayor que yo. Y decimos, bueno, ¿qué es importante en un gerente? Bueno, lo importante en un gerente, por ejemplo, es que sepa reaccionar a la adversidad. Entonces, más allá de qué tanta experiencia tengas para poder tener la información para reaccionar, es rodéate de la gente que tenga experiencia y tú tienes que ser bueno reaccionando. O tienes que elegir un director o alguien en el liderazgo. ¿Qué es importante? Bueno, el soft skill, ¿no? O sea, cómo es el manejo de equipos, o sea, entonces al final creo que una muy buena recomendación es dejar de ver a las personas por esos condicionantes más obvios como la titulación, la edad, el género, y es más como qué capacidades tiene. Pero también tienes que conocer también las motivaciones que tiene esa persona. Totalmente. Para incorporarse en el trabajo. Hoy en día no todos tenemos las mismas motivaciones. Tampoco teníamos antes, tal vez las sobrepasábamos, pero el tema es que hoy en día ya esas motivaciones son públicas o deben ser públicas y por otro lado deben ser respetadas. Total. Y entendidas en ese contexto es que podemos hacer una labor de equipo coordinada. Total, hay una historia lindísima que habla de un chico que él no quería ser el principal de la obra, nada más quería ser espectador. Y es cierto, o sea, en nuestros equipos también vamos a tener eso. Vamos a tener personas que su aspiración es llegar a ser director, personas que su motivación es tener un trabajo estable y que no lo molesten. Que tenga una seguridad en la familia, por ejemplo, o en otras actividades distintas al trabajo. Entonces también es importante como conoce las motivaciones de tu equipo, que son individuales, eso sí es importante, no es el departamento tal tiene esta motivación, no. Cada persona tiene una motivación diferente y establece objetivos claros para esa persona. O sea, no midamos a todo el equipo con la misma barra. Entonces, porque también es muy frustrante, tanto uno como gerente, pero también al colaborador, ¿no? O sea, que de cierta forma es que mi jefe quiere que yo sea muy buen vendedor, pero a mí no me gusta vender.
O a mí me gusta, o sea, a mí me gusta operar. Bueno, entonces veamos cuáles son las motivaciones de ese equipo y más bien motivémoslo, como bien dice, en esa línea, ¿no? O sea, un poco, y para poder motivar a tu equipo, ¿qué crees que es importante? O sea, porque hablábamos también de cuál es la importancia de ese rol de gerente en las motivaciones. Sí, tienes dos cosas importantes. Uno es que tienes que abrir la mente. Es decir, tienes que entender de que hay diversas formas de actuación y que no hay ninguna buena o mala. Son todas distintas y sobre eso hay que trabajarlas. Que ese es el gran reto también, ¿no? A veces decimos, no, es que los jóvenes ahora no les gusta hablar por teléfono. No les gusta hablar por teléfono, está bien. O no, es que todo el mundo sabe teletrabajar. No es verdad. Todo el mundo. Entonces, creo que está bien chévere como ese acercamiento y lo hablábamos como, no todo lo que crees está bien, pero todo está bien. Exactamente. La otra cosa es que sepas moverte en diversas áreas del equipo. Sí. Eso es importante. No es el rol del que está afuera. Es el rol de que él comprende las posibilidades y los intercambios de los equipos y pueda moverse en eso, pueda rotar en los diversos equipos. Esa es una característica importante de una gerencia flexible, horizontal. Que además es como el moverte dentro de tus equipos te permite, y eso es algo que también ha cambiado mucho con el tiempo, es no siempre el gerente lo sabe todo. Y no es saberlo todo, es saber identificar quién para generar las mejores sinergias. Creo que y cuando a veces yo me cuestiono mucho mi trabajo, esa es mi respuesta. Es como yo soy muy buena generando sinergias. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque conozco tan bien a mi equipo que sé ante cualquier situación que pase, a quién puedo conectar con quién. O sea, quién me podría ayudar con esto, con qué persona. Entonces, creo que definitivamente conoce las motivaciones de tu equipo, conoce las capacidades y ve cómo las puedes unir, ¿no? Claro. Y ahora aquí una cosa importante es el trabajar por objetivos. Sí. No trabajar por unas metas que además son planificadas a muy largo plazo. Tienes que trabajar por objetivos concretos que permitan que el equipo se nuclee alrededor de ese objetivo y pueda de una vez finalizarlo. Sí. Ese es un tema importante porque permite que efectivamente trabajando en ese por objetivo puede generar una mayor relación entre los miembros del equipo. Claro que es interesante además porque establece objetivos y déjalos trabajar. Sí. Que también ese es otro cambio que promueve la diversidad. Y es, quizás yo no tengo, flexibilizar los procesos, ¿no? O sea, quizás yo no tengo la solución de cómo lo vas a hacer. Lancemos el reto con objetivos muy claros, que eso también es importante, no es nada más como necesito esto, no de cómo lo hacen, esto es lo que yo necesito alcanzar, cómo entre todos flexibilizamos ese proceso, porque efectivamente algo que también nos trae la diversidad es el poder aceptar de que todos vamos a abordar el problema de forma diferente. Entonces no es lo mismo, y eso está claro, no es lo mismo una persona que tenga mucha experiencia y una persona que tenga poca, pero ambos suman al proceso. Pero ambos suman. Claro, entonces una persona con mucha experiencia posiblemente sea más cauteloso porque sabe los riesgos. Una persona con menos experiencia sea más arriesgada. Entonces, ¿qué pasa? Las dos cosas son buenas, ¿no? Nos van a dar ese... Yo creo que hay una última recomendación que no es aceptar la diversidad, es promover la diversidad. Definitivamente. O sea, ese es un tema importante. No estamos aceptando que el mundo está cambiando. Hay que promover que el mundo siga cambiando. En este caso específico, que sigan cambiando los equipos para que sean más diversos generacionalmente, más diversos en género y más diversos en las profesiones que tienen. Total. Eso es un poco lo que yo creo que podría... Toda la diversidad es importante y estamos en un mundo que por dicha cada vez se mueve más hacia que nos expresemos también en esa diversidad y es como eso lo vemos como algo positivo en que suma, ¿no? Y sigue sumando. Entonces, creo que para cerrar y haciendo como un listado corto de cuáles son estas recomendaciones, la primera es evalúa por capacidades. Promover una cultura organizacional horizontal. Conoce cuáles son las motivaciones de tu equipo. Trabaja en tu capacidad de moverte en los equipos. Abre la mente. Hay de todo para todo. Trabaja por objetivos. Y definitivamente promueve la diversidad. Muchísimas gracias por escucharnos en el episodio de hoy. Y como siempre, los invitamos a comentarnos, a compartirnos. Esta información llega a más gente gracias a ustedes. Entonces, cualquier share que le puedan dar para nosotros es súper bienvenido. Y por último, déjenos en los comentarios qué más
qué otros temas quieren que conversemos. Creo que estamos siempre buscando de qué hablar. Un gusto. Muchísimas gracias.